y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 8 de marzo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 y seguirnos por nuestras distintas plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Según la ONU, alcanzar la igualdad de género puede llevar, atención, casi 300 años. Esto lo tomo de Infobae. La pandemia de COVID-19, el cambio climático y los conflictos violentos agravaron todavía más las disparidades de género en el mundo. En el último informe de la Organización de Naciones Unidas, Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos revela un dato alarmante. Al ritmo actual de progreso, alcanzar la igualdad de género llevará aproximadamente 300 años. Un dato desolador. En Venezuela, bueno, la situación no es mejor. El Nacional destaca brecha salarial de género en Venezuela expone a las mujeres a casos de violencia y pobreza extrema. Susana Reina, directora de la ONG Feminismo INC, afirmó que la desigualdad en las tareas del hogar, no solo las domésticas, también las de cuidado de niños, personas enfermas, personas con discapacidad de la tercera edad, hace que las mujeres sean menos competitivas en el mercado laboral. Además, hoy Mujeres Trabajadoras invitan a conmemorar el Día Internacional con una marcha en Caracas. Esto lo monitoreamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este miércoles 8 de marzo, trabajadoras de salud, educación, telecomunicaciones, jubiladas y pensionadas, junto a representantes de la sociedad civil, se unen en una marcha que va desde Plaza Venezuela hasta la Plaza Morelos para exigir igualdad, vida y libertad. Sobre el panorama político de nuestro país, hoy, por cierto, está anunciada una reunión, la primera, entiendo, de la Comisión Técnica de la plataforma unitaria, los partidos que organizan primaria con el Consejo Nacional Electoral. De esto vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy, entre otros temas, además del papel de la comunidad internacional, bueno, para que haya o no elecciones en nuestro país. Ayer, por cierto, Voluntad Popular anunció oficialmente que Juan Guaidó es subcandidato presidencial a la primaria. Vamos a conversar de esto y más con nuestro invitado. Perkins Rocha es abogado, profesor universitario, pero además forma parte del equipo de Mente Venezuela. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de los temas que desarrollamos la mañana de hoy. Iniciaría con este anuncio de la candidatura de Juan Guaidó, quien hasta hace poco era popular, a la primaria. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿No? ¿Me escucha usted? Ahora sí, hubo una interrupción, pero ya creo que tú me oyes y yo te oigo. ¿Me oyes, verdad? No, perfectamente. Un comentario inicial sobre la candidatura de Juan Guaidó, quien hasta hace poco era presidente interino. Bueno, cuando aceptamos participar en este proceso de consulta ciudadana para la escogencia de una dirigencia, una nueva dirigencia opositora, entre otros aspectos que manifestamos debía regular este proceso, era la amplitud. Es decir, que los ciudadanos escogieran el elenco más amplio posible del espectro de la oposición para que fuera una decisión exhaustiva, que no se hablara de las exclusiones arbitrarias, por ejemplo, que ha establecido el régimen con las inhabilitaciones, y que se hablara de toda la dirigencia opositora, porque creemos que en el fondo las primarias son un examen que se va a hacer
también del pasado. Es una especie de cuentas, de rendición de cuentas que se le van a hacer a los liderazgos que hasta ahora nos han conducido al estado en que estamos. Y bueno, es una oportunidad para que los venezolanos puedan expresar de alguna forma, directa o indirectamente, su opinión de lo hecho por el señor Juan Guaidó en el pasado periodo de su interinato. Nos parece excelente entonces esta participación y en definitiva es el ciudadano el que va a resolver con su voto, en la medida en que este voto sea libre, transparente, realmente controlado por los ciudadanos y sin interferencias oficialistas, quien nos va a conducir en esta nueva etapa de la oposición venezolana. Sobre la reunión de la Comisión Técnica, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes en lo personal, tomando en consideración la posición que ha asumido 20 Venezuela de rechazo a la participación comisarial en la primaria? Lo escuchamos. La expectativa es, digamos, preocupante. No le puedo poner otro calificativo. Primero porque consideramos innecesaria esa consulta al CNE. Una consulta técnica, ¿para qué? Fíjate, María Alejandra, es un proceso que hemos venido, digamos, cediendo algunos esquemas, algunas peticiones, en el entendido de que no se trata solamente de un proceso de primarias para que 20 Venezuela participe. Aquí participarán o aquí participan distintos factores democráticos que tienen distinta visión del proceso y bueno, si participan parte de lo que fue en el pasado, esa dirigencia de alguna manera que cometió errores, pues es lógico que algo a ellos se le tengan que dar y algo a ellos se le tenga que respetar. Nosotros creemos que haberle solicitado al Consejo Nacional Electoral incluso tanto el registro de los venezolanos como los centros de votación fue un error. Y entendimos la visión pretendidamente plural que quería tener los representantes de la Comisión Nacional de Primarias al hacer esto. Y de alguna forma no hicimos de esto un punto de honor, pero advertimos los riesgos que se podían presentar incluso en los términos en que fueron redactados, en que fue redactada la comunicación de la solicitud que se le hizo al CNE para el apoyo técnico. Nosotros nos preguntábamos, ¿qué apoyo técnico puede tener el decir cedo tales, el uso de tales espacios que tradicionalmente han sido utilizados como centros de votación, que además son de todos los venezolanos? ¿O qué apoyo técnico puede tener el entregar una base de datos que la sabemos contaminada, llena de inconsistencias, que ellos llaman registro electoral, y que por una ley, que fue la última reforma de la ley orgánica de procesos electorales, se le concede al CNE su uso? Sin embargo, es un uso público, de tal forma que todos los factores democráticos pudieran perfectamente tener, como lo tiene 20 Venezuela, el acceso a ese registro electoral. Y ya podríamos perfectamente ayudar en la depuración. De hecho, en una reunión que tuvimos recientemente con la Comisión Nacional de Primarias, lo cual es totalmente pública, donde expusimos nuestras razones para rechazar de plano el voto electrónico y donde ponderamos el voto manual, no solamente para las primarias, sino para el resto de todas las elecciones que se hagan en Venezuela, tal como ha hecho gran parte de la comunidad internacional, porque eso es otra de las cosas que no se ha aclarado. Hoy el voto manual es el instrumento electoral más fidedigno, más confiable en el mundo. Por decir solamente un caso, en Colombia acaba de cambiar la ideología de un régimen por otro, y nadie protestó. Y si tú revisas los últimos problemas que ha habido en el universo electoral, Brasil y Estados Unidos siempre son a partir de las máquinas. Entonces, en definitiva,
expusimos nuestra creencia de por qué debía ser un voto manual, pero también le dijimos a ellos que le pusimos a la orden de ellos nuestro banco de datos de todo el registro electoral venezolano, actualizado hasta el 2022, según los últimos procesos electorales, con sus errores, con sus advertencias. Cuidado con este que se repite con cédula, cuidado con este que no tiene domicilio. Es decir, nos volvemos a preguntar por qué es necesaria en consecuencia una asistencia técnica de un órgano que está absolutamente cuestionado, de un órgano perturbador, de un órgano que ahuyenta la participación electoral y para asistirnos técnicamente en qué, en el registro y en los centros de votación, no tiene ningún sentido. Ahora, el argumento para solicitar esta ayuda técnica tiene que ver con el acceso a las escuelas que funcionan como centro de votación. Además, la solicitud para que activen operativos de inscripción y actualización del registro electoral dentro y fuera de Venezuela, porque al final del día, al menos ese es el argumento. Si hay comicio presidencial en 2024, el ente comicial será responsable del proceso. ¿Qué opina usted sobre este tema? Lo escuchamos. El ente comicial responsable de este proceso es la Comisión Nacional de Primarias. En consecuencia, la Comisión Nacional de Primarias, hay un mínimo de trabajo que debe hacer. Ese mínimo de trabajo implica aquel trabajo que hace innecesario la participación del Consejo Nacional Electoral. Entonces es un problema un poco acá de responsabilidad, creo yo, en el fondo, ¿no? Si asumen el cargo, pues bueno, el cargo implica un mínimo de trabajo que es actualizar la base de datos que la que tiene de los electores, que la que tiene el CNE comúnmente se llama la base de datos del registro electoral, pero esa no es la única base de datos que tenemos. De hecho, por el hecho mismo de que la ley prevé que esa base de datos del registro electoral es pública, desde hace mucho tiempo atrás, nosotros, todos los venezolanos, hemos tenido acceso a esa base de datos y la hemos venido depurando. En consecuencia, no entendemos por qué hay que buscar la base de datos exclusivamente del CNE. Lo que habría que tener la base de datos del Censo Nacional, el último Censo Nacional, y hacer un cruce. Estos son aspectos técnicos que quizás se escapa en este momento su explicación, pero bastaría con decir que no hay razón para buscar el apoyo para la entrega de unos elementos numéricos que ya todos los factores democráticos tienen en este momento. Y sobre la utilización de los centros electorales, que son las escuelas públicas, como bien tú acabas de señalar, son escuelas de los venezolanos. Si ellos no permiten ese día o la dirección de esa escuela siente que se puede meter en un problema con el régimen, si nos abre las puertas para un fin de semana, se lleve a cabo el operativo de votación o de inscripción o reinscripción de los nuevos votantes con respecto a las primarias, pues bueno, otros espacios públicos tienen que buscarse. Y con respecto a los votantes en el exterior, los 4 millones o más de 4 millones de los 7 millones de venezolanos que están en el exterior, al menos 4 millones votan o deberían votar o están en edad de votar. Pues bueno, nosotros en esa misma reunión que tuvimos como la Comisión Nacional de Primarias, expusimos la posibilidad de que ese registro fuera compactado con una APP, con una aplicación, una app muy sencilla, a bajo costo, para incrementar el registro, lo cual es una aplicación que permite dar seguridad de cualquier tipo de engaño que pudiera haber en el exterior, solo con el registro, solo con la inscripción o con la regularización de estos 4 millones, algunos de los cuales están inscritos en Venezuela, en el registro electoral de Venezuela, en la base de datos que todos tenemos, y otros son nuevos votantes que están en el exterior. Alimentar eso es muy fácil hoy por hoy, María Alejandra. Es decir, no vemos la necesidad de recurrir a técnicos del CNE, a menos que se pretenda instalar las máquinas, hay que decirlo, porque para las máquinas del CNE es un combo perverso que viene acompañado de un técnico del CNE, un operador que ha sido entrenado
para sacar datos de los venezolanos que vayan a votar y llevarlos a un sistema en el exterior, a una lista, y también son acompañados por un miembro del Plan República que, como ya tú sabes y saben todos los venezolanos, han transformado el acto electoral, que es esencialmente civil, en un acto militar. Ellos son los que dan órdenes, usted sale, usted entra, usted se pone de este lado, le ponen un televisor de venezolana de televisión. Es decir, hacen de eso un acto militar en apoyo al régimen. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Además, que espantaría a todos los votantes que seguramente van a creer o van a tener sospechas legítimas de que van a pasar inmediatamente, cuando voten electrónicamente, a formar parte de una lista, de otra nueva lista Tascón. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso le dejo dos inquietudes concretas. Uno, si el Consejo Nacional Electoral se hace parte del proceso, ¿ustedes igual van a participar? Y número dos, ¿qué responde usted a los señalamientos de Primero Justicia, según los cuales María Corina Machado no podría inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral porque todavía hay una restricción que pesa sobre ella? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que va a ocurrir hoy, la instalación de la Comisión de Primarias. Más adelante también hablaremos del papel de la comunidad internacional para, bueno, establecer, digamos, unos parámetros o presionar por garantías. En fin, nos acompaña Perkin Rocha de 20 Venezuela. Yo le dejaba un par de inquietudes, le doy la palabra de inmediato para contestar. Uno, si ustedes van a insistir en participar, aunque se llegue a un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que responden a los señalamientos de Primera Justicia. Desde esta organización insisten en asegurar que María Corina Machado está inhabilitada y no podrá inscribirse en el máximo ente comicial. Lo escuchamos. En primer lugar, establezcamos en qué etapa del proceso de primarias nos encontramos. Nos encontramos en una etapa donde aún ya designada la Comisión Nacional de Primarias, hecho las consultas internas sobre los factores políticos democráticos que quieren participar o que estarían dispuestos a coadyuvar en el proceso de primarias para la conformación de las primarias, que es el acto electoral, participamos y estamos aportando datos de distintos caracteres, no solamente técnicos, sino políticos. Es decir, que todavía
no hay candidatos, todavía ni siquiera hay juntas regionales de primarias que están muy próximas a ser juramentadas y a ser designadas, entiendo, en todos los estados. De tal forma que estamos, al menos en 20 Venezuela, explorando la construcción y el cómo se va construyendo este instrumento que creemos importante en este momento del país. Para nosotros lo creemos importante para renovar la dirigencia opositora y escoger un líder de Venezuela o un grupo o un equipo de liderazgo que enrumbe a Venezuela hacia una estrategia definitiva de desalojo del régimen y de recuperación de la república. Ese es nuestro objetivo en 20 Venezuela. Y para eso estamos explorando y coadyuvando con la Comisión Nacional de Primarias en la construcción de este instrumento electoral de consulta. En esto estamos haciendo exigencias y también aceptando planteamientos, pero hay una tarea de la Comisión Nacional de de la Comisión Nacional de Primarias de ir buscando, digamos, las mejores opiniones. Si esto llegara a ocurrir, va a llegar un momento en que nosotros le tendremos que informar a nuestro partido y al aspirante de nuestro partido cuáles son las condiciones que se están creando y cuáles son las condiciones para ese acto electoral. Y esa decisión será de ella. Ella libremente tomará la decisión una vez que oiga al grupo de 20 Venezuela, que está conjuntamente con la Comisión Nacional de Primarias explorando este camino, nuestro informe sobre la conveniencia o inconveniencia de participar en un proceso con las condiciones que al final queden consolidadas. Pero ella, como aspirante, como legítima aspirante, la señora María Corina Machado ha dicho, y creo que has quedado de alguna manera cristalinamente claro, que ella llega hasta el final. Y en una tarea política donde los obstáculos pueden crearse día a día, pues es lógico que ella los vaya sorteando y en su momento, si este obstáculo, es decir, de una participación oficialista dentro del proceso de primarias, a pesar de nosotros haberlo denunciado desde el principio y establecer técnicamente con precisión las razones de lo cuales por eso esta participación sería técnicamente inconveniente y políticamente inconveniente porque ahuyentaría a todo el electorado. Si hecho ese informe, ella decide participar, tendrá que explicarnos a nosotros y al resto del país sus razones. Pero adelantarnos a ese hecho, cuando todavía estamos en estas circunstancias de explicando razones y oyéndonoslas y discutiéndolas, no tiene sentido. Por lo tanto, que su lema es el que yo creo que debemos destacar, lo que ella ha dicho: yo llego hasta el final. ¿Y cómo interpreto yo como ciudadano, esa exclamación que ella ha dicho? Bueno, que ella va a participar de alguna forma con primarias o sin primarias, en definitiva, si las primarias llegaran a ser adversas. Ella no se va a retirar de la campaña electoral, ella no se va a retirar del terreno electoral, ella va a seguir batallando por un propósito. Y ese propósito no se pierde porque un obstáculo en el camino se presente. Ella, y como cualquier caminante, irá sorteándolos y verá cuál será la ruta, pero eso es una decisión de ella. La decisión de nosotros en este momento es explorar y exigir y contribuir a la creación de un instrumento que sea absolutamente ciudadano, donde no participe el régimen, donde no haya perturbación a los venezolanos, y esa es nuestra exigencia. Sobre la inhabilitación, María Corina Machado, brevemente, ¿qué puede decirnos? Que no esté inhabilitada, que eso es falso, y que además para las primarias hemos dicho que el concepto de inhabilitación, como aquellas arbitrariedades impuestas inconstitucionalmente por el CNE y por el régimen, por la Contraloría del régimen, son inexistentes, de tal forma que ni ella ni los que están inhabilitados para nosotros no importan para las primarias, y ella sería un poco abundar en algunos aspectos de carácter técnico-jurídico. Esas posibles inhabilitaciones que en un pasado pudieron haber existido, hoy para nada existen, no hay razones para sostenerlas. Ella está perfectamente habilitada en cualquier terreno,
en el terreno convencional que le plantea el régimen para una discusión electoral, o en el terreno no convencional si estas elecciones se llegaran a dar en otro campo. Doctor Perkins Rocha, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Al regreso vamos a hablar del papel de la comunidad internacional y el impacto y el alcance de esta relación de Venezuela con Rusia en el marco de estos temas, una transición a la democracia o no en Venezuela. Doctor, gracias. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora saludamos a nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy, Félix Gerardo Arellano, profesor internacionalista, y le agradezco infinitamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, profesor. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de un tema que hemos debatido con usted en otras oportunidades, pero que da la impresión que avanza y tiene que ver con la relación entre Venezuela y Rusia. De hecho, recientemente estuvo el presidente de Rosneft y otros funcionarios rusos en nuestro país. Parece la antesala de lo que será la visita del canciller Sergei Lavrov. ¿Cómo interpreta usted esta situación? Tremendamente ideológica, tremendamente agresiva para la región, pero sin mayor contenido. Básicamente a Rusia le urge transmitir señal de victoria, de poder. Está muy debilitada. La guerra de Ucrania desnudó al rey. Se conoció la debilidad militar de Rusia. Avanzan las debilidades económicas y financieras, avanza el descontento interno, se incrementa la represión, no hay ninguna democracia realmente en Rusia que se pueda destacar, y el malestar internacional también ha crecido. Recordemos que antes de la equivocada decisión de invadir a Ucrania, Putin era un líder de múltiples sectores. Se reunía con la ultraderecha europea, con la ultraderecha latinoamericana, Bolsonaro, por ejemplo, pero también era gran amigo de Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otros.
Eso cambió. La señora Le Pen tuvo que cambiar el tono. En el gobierno italiano, los amigos de Putin empezaron a ser rechazados, mal vistos. En la Unión Europea solo le queda Hungría. Bueno, de tal manera que Venezuela, Cuba y Nicaragua son piezas fundamentalísimas porque quedan muy pocos amigos, uno, y porque están en el solar de atrás de los Estados Unidos, porque están muy cerca de los Estados Unidos y es darle un golpe a los Estados Unidos. No se logra ningún otro resultado, no hay contenido económico, no hay contenido financiero, al contrario, hay un choque económico entre Venezuela y Rusia. Por la crisis rusa, el precio del petróleo ha bajado, porque compiten Rusia y Venezuela en venta a descuento por las sanciones. Entonces Rusia ahora desplaza a Venezuela en el tema energético. Ahí hay un golpe. Rusia era el brazo financiero de la revolución bolivariana, ya no lo puede ejercer. Entonces, no hay contenido, no hay resultados, es un evento mediático que le urge a Rusia y no le cae mal a Miraflores. Ahora, usted dice, Venezuela es como el patio trasero de los Estados Unidos. En su momento lo conversamos con usted. Otros analistas consideran que sí hay similitudes con la época de la Guerra Fría. En este momento Venezuela asumiría el papel de... ¿Cómo lo ve ahora, profesor? ¿Existe esa posibilidad o no? Bueno, del que más se ha hablado de Guerra Fría es China y no creo que sea la misma situación de la Guerra Fría por la enorme relación que existe entre los dos países. Ahí hay una estructura, un mar de fondo de relaciones, de comercio, de inversiones. Eso es el caso de China, que es el competidor más duro para la Unión Europea y para Estados Unidos. Es el competidor sistémico. Allí está chocando la economía del futuro. 5G, inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las nuevas cadenas de valor, pero todo eso ya no viene funcionando igual que 5 o 10 años atrás. No, tanto la pandemia como la actitud cada vez más agresiva de Xi Jinping en política exterior han hecho que Occidente, las democracias, los inversionistas marquen distancia. Eso con China. Y con Rusia, bueno, una economía muy débil, cuarta, quinta, una economía más débil que la española, decía el Fondo Monetario, decía el Banco Mundial, antes de la guerra. Ahora con la guerra vimos que no tenía el nivel militar. Tiene armas nucleares, ese es el tema, ese es el chantaje nuclear. No tiene organización, no tiene fuerza, ha tenido que contratar mercenarios. ¿Quién hubiera imaginado eso antes de la invasión a Ucrania? Nadie. Si hubiera dicho eso es ciencia ficción. Era uno de los países con mayor población armada, con mayor número de militares, pero desorganizados, mal formados. Bueno, y todo eso se ha demostrado. ¿Una guerra fría con Rusia? No pareciera, ¿no? No tiene la fuerza, no tiene la capacidad. Creo que es importante, como siempre lo hemos hablado, crear mecanismos de diálogo. Y por eso, tanto la iniciativa china como la iniciativa de Brasil, yo no las rechazo radicalmente. Creo que si hay dudas, hay que debatirlas. Y hay que ver qué se quita, qué se pone para hacerlas más viables. Ahora, hace bastante tiempo, profesor, usted dice, bueno, Rusia no es una gran potencia, pero tiene capacidad de promover el caos. Y yo le pediría un comentario sobre ese tema en particular, porque cuando anuncia la suspensión del tratado New START con los Estados Unidos, eso encendió todas las alertas. Claro, ¿qué puede decirnos? Claro, allí estaba jugando coherentemente con su discurso. O sea, si yo estoy amenazando al mundo con armas nucleares, pero tengo un acuerdo en que estoy limitado, me salgo del acuerdo para dar señales de que sí lo estoy pensando en serio. Y bueno, en Putin se puede esperar cualquier cosa, pero eso es un suicidio. Y creo que Putin hasta ahora no quiere suicidarse. Sigue creyendo que avanza, en estos momentos siente que está avanzando en Ucrania de nuevo. Claro, después de un gran fracaso, ¿no? O sea, cualquier avance pequeño
no le da ninguna gran victoria, porque se demostró que no era una invasión sencilla, rápida, fácil, que todo eso era falso. Todos los argumentos históricos son falsos. La población está sufriendo las consecuencias. Entonces, cualquier pequeña victoria, bueno, la toma como un gran triunfo. Él sabe, y el mundo entero sabe, que cuando sale un misil atómico, no se sabe cuántos llegan en contra. Entonces es un suicidio que lo quiere demostrar que su chantaje tiene un mínimo de credibilidad. Bueno, eso es jugando a tratar de ser coherente, pero se acaba el Kremlin con esa brutal decisión. ¿Cómo interpreta usted la declaración del gobierno chino aclarando que no están vendiendo armas a Rusia? Bueno, yo creo que, repito, China le va muy bien con Occidente. La relación económica de China con América Latina, con Europa, con los países de economías de mercado del mundo es exitosísima. Occidente, ya hablando como Occidente, Unión Europea, Estados Unidos, le dejó el camino abierto, le dejó el camino libre y lo ha sabido aprovechar enormemente bien. Ahora se complica por el autoritarismo, se complicó por la pandemia y se complica por el tema de la guerra, y China quiere dar señales difíciles de creer de neutralidad. Difíciles de creer porque, bueno, ha jugado mucho a favor de Rusia por el deseo de debilitar a Estados Unidos y la Unión Europea y de debilitar a la OTAN. Pero Occidente es fundamental para China. De hecho, Ucrania era un buen socio comercial de China. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a la visita, a la gira que va a realizar el canciller Sergei Lavrov a América Latina y seguramente el viaje que va a realizar a Venezuela, al alcance de esa situación y el resto de naciones que han expresado, bueno, su interés en recibir a este funcionario. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Claro. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, acerca de la relación entre Venezuela y Rusia, tomando como punto de partida el anuncio de un viaje del canciller Sergei Lavrov a América Latina. Yo le dejaba una inquietud, profesor, ¿qué podemos esperar? El impacto que esto va a tener, seguramente irá a Venezuela, pero entiendo que también
a otros países de la región? Lo escuchamos. Yo no conozco la ruta, el itinerario claramente. Ahora, ya yo podría inferir, hay 3 sitios que pueden ser seguros y que no generan absolutamente ningún impacto, que es, ya sabemos incluso el contenido, ya todo está claro, si visita Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya sabemos el tono, podríamos redactar ya las declaraciones. ¿Impactará una eventual visita a Brasil? Dificulto enormemente, pero una eventual visita a países como Chile o como Uruguay, posiblemente Argentina, pero Chile, Brasil, Chile, Uruguay sí impactaría. Porque eso sí sería tratar de crear puentes, ¿ves? La visita a Brasil puede impactar porque Lula viene trabajando desde el día que tomó la posesión para hacer una propuesta. Entonces, se supone que allí puede haber un resultado interesante. ¿Ven? Una visita en Chile o en Uruguay, países muy respetados, puede ser más interesante aún. Si los visita es porque quiere hablar temas distintos. O sea, si visita a Uruguay y a Chile no va a esperar una declaración de maldición de los Estados Unidos. No, eso no va a salir de ahí. Eso sí sale de una visita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que esa declaración ya la conoce el planeta entero. Eso no impacta a nadie. Eso es más de lo mismo. Lo que tradicionalmente dicen una pinta más para un tigre, ¿no? Pero otros países de América Latina, Argentina ha perdido credibilidad por esta tan compleja situación del gobierno, de la presidenta y la vicepresidenta, no se sabe finalmente quién gobierna, aunque todo el mundo dice que ella, y luego porque el presidente tiende a cambiar mucho de posturas, entonces no lo hace coherente, no lo hace serio. De López Obrador no sería mayormente interesante. Repito, impactará al mundo si visita países no tan críticos de Rusia, pero tampoco favorables. Chile, Uruguay, yo los mencionaría en primer lugar, ¿no? Y vuelvo a insistir, la de Brasil sería interesante porque ahí la declaración no va a ser todos odiamos a Estados Unidos. Esa declaración no la va a firmar Lula. ¿Y en el caso de Colombia, profesor? Esa podría ser también una visita interesante, sí, gracias, sí, porque Petro ha tenido una buena relación con la administración Biden, sabe que los discursos desequilibrados no le benefician, está en una coyuntura difícil, la reforma sanitaria, el problema de su familia, no la está viendo nada fácil, de tal manera que él también aprovecharía inteligentemente esa visita para que saliera un tono equilibrado, para a lo mejor incluso hasta complementar el documento de Brasil. Esa, te agradezco tu aporte, esa también puede ser una visita de interés. Ahora, profesor, el impacto que esto tiene para nuestro país, esta cercanía de Nicolás Maduro y su equipo con Rusia en un momento de conflicto internacional. Mira, antes de la guerra era muy importante para el bloque en el poder la relación con Rusia, porque todas las sanciones personales se estaban tratando de evadir, manejar, administrar vía Rusia, porque Rusia tenía una excelente relación financiera con Europa, con el sistema bancario. Entonces lo que llegaba a Rusia muy fácilmente se manejaba en Europa. Eso ya no. Debe seguir existiendo lazos, pero se prenden las alarmas cuando algo viene de Rusia, cuando algo va a Rusia. Y como la guerra se ha exacerbado, pues las alarmas se han complicado. Así que el aporte en estos momentos es absolutamente ideológico y no tiene absolutamente nada de nuevo. Repito, la declaración que puede firmar con esos 3 miembros de la región ya la conocemos, ya está redactada. Profesor, no quiero dejar por fuera el tema político en nuestro país, porque Rusia en su momento participó de la mesa de negociación en México. Claro. Eso se suspendió, no sé si sine die, después de la declaración de Nicolás Maduro advirtiendo que ya no tiene ningún interés.
Pero el papel de la comunidad internacional para una salida democrática en nuestro país, una transición, ¿eso ya queda en el olvido o no? No, ¿Cómo lo ve usted? no, yo no creo que quede en el olvido nunca para la Unión Europea. Todo lo contrario, creo que, por ejemplo, la Unión Europea e incluso la Casa Blanca, muy atentos de cómo se maneja la oposición venezolana, que ha dado una imagen tan triste con las divisiones, con los personalismos, con la fragmentación. Eso es muy triste, pero eso le importa mucho a la Unión Europea y a la Casa Blanca para ver, bueno, cómo se va a manejar el liderazgo de la oposición. Yo creo que en puertas puede estar un detalle interesante que es la licencia Chevron. Eso tiene fechas. Y si no hay renovación, hay una señal dura para la economía venezolana que de nuevo los economistas ya han casi por unanimidad o por consenso confirmado que la normalización se hunde, que nunca existió, pero se repetía mucho. El deterioro económico se agrava en puertas a elecciones. Así que si el tema Chevron se complica también, pues mire, la revolución va a hacer agua por todos lados. Creo que ahí van a tener que estratégicamente retomar México. Ahora, ¿de alguna manera beneficia o no el proceso electoral del 24? Incluso la primaria de la oposición, ¿cómo lo ve usted, profesor? No capté lo primero, que si México beneficia. Claro, sí, al final, porque en la práctica, Sí. digamos, se trata de una iniciativa que ha mostrado pocos avances. Sí, Incluso sí. el único acuerdo, que es el social, no ha llegado a No avanza mucho. materializarse, efectivamente. Sí, El chavismo sí. no está por la labor de ofrecer condiciones, mucho menos liberar a los presos políticos o ofrecer garantías. Yo le pediría un comentario sobre ese tema. Sí, ¿Qué la podemos mesa esperar en la muy- práctica digamos, el reinicio de esas negociaciones? Pues la mesa muy débil, pero Miraflores muy débil también. Y la mesa es una pequeña válvula de oxígeno para la Miraflores y para la oposición también. Miraflores no quiere entrar en los temas delicados que están pendientes. No quiere hablar del tema político y comprometerse a transparencias, a cumplir las normativas, a respetar las diferencias de poderes. Esos son los temas que están pendientes. Pero la situación se le complica porque es que la visita de su amigo ruso, quizás Miraflores en puerta cerrada debería decirle, mire, pero esta guerra nos está complicando mucho, nos está afectando buena parte de lo que también ya enfrenta Venezuela en consecuencias de la guerra. La inflación mundial crece, en Venezuela es doble aún, es mayor aún, y el apoyo que efectivamente daba Rusia ya no lo puede dar, todo por la guerra. Entonces, mire, no está tan sencillo. Irán está en una situación difícil, que es otro aliado importante, porque ayudaba en el tema energético, pero su situación interna se le ha debilitado sensiblemente. Está en este momento en Irán la Organización Internacional de Energía Atómica. Esa es una visita muy importante, e Irán lo sabe. Por eso no hizo un show, por eso no cerró el aeropuerto, para que no entraran. No, ha hecho silencio para que salga con un buen informe, que le empiece a dar algo de oxígeno a Irán. Entonces, los grandes aliados, China ha marcado distancia desde hace algún tiempo, Rusia, el más sólido e importante, es el más débil en este momento, e Irán en una situación muy difícil. ¿Qué va quedando? ¿Cuba? Ahora, profesor, hay como dos escenarios. Al cierre yo quisiera plantearle Claro. la siguiente cuestión con relación a nuestro país. O Sí. hay un avance, cosa que lamentablemente hoy se ve poco probable, es decir, una apertura, cualquiera que ésta sea, en las condiciones que sean, o viene un posible colapso y una migración desbordada, más aún en la región. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué Bueno, proyección puede hacer? Porque la situación ya en Venezuela es bastante complicada, sobre todo desde el punto de vista económico. ten en cuenta que el tema migratorio no le molesta a Miraflores. Ujú. Quizás a Fidel Castro en algún momento le llegó a molestar y eran duros para que salieran los cubanos porque querían decirle al mundo que tenían la mejor revolución del planeta, toda una gran mentira. De repente se dio cuenta que mejor era que se fueran
y así era menos gasto interno. Yo creo que en el caso bolivariano, que tiene diferencias con Cuba, bueno, una diferencia es esa. Aquí siempre han estado conscientes que mejor que se vayan los políticos, que mejor que se vayan los líderes sindicales y que se vayan los pobres y que se vaya todo el que se quiera y pueda ir. Entonces, ese no es un escenario que les preocupe mayormente. Lo que sí les preocupa es que no se están yendo tantos, que cada vez hay más protesta social y no pueden decir esto es culpa del partido X ni del líder X, Y o Z, porque no están allí. Porque al contrario, alguna de las protestas sociales han cuestionado cuando los políticos quieren tomarse una foto con ellos. No, esto es protesta social absolutamente legítima, absolutamente humana, que viene de la esencia del pueblo y que Miraflores no la controla, ni la está cuidando no reprimirla brutalmente. Esa sería la peor de las decisiones, porque además está en campaña electoral. Pero hace meses declaran que van a hablar del salario y no terminan hablando del salario. El tema de la inflación se los está comiendo porque no quieren realmente una economía de mercado. Las inflaciones las resuelven las economías de mercado, la apertura, eso lo dice la historia de la humanidad. Pero ellos, todos confusos, es un bloque con ciertas diferencias. Entonces unos siguen con el pensamiento marxista ortodoxo, otros pueden ser más flexibles, pero entre ellos no se están poniendo de acuerdo y el modelo repito, le está haciendo agua por muchos lados. Claro, saco colación, profesor, y con esto sí cierro, porque Georg Eickhoff, historiador alemán, analista, quien estuvo mucho tiempo en Venezuela, él ha dicho en este espacio, se me asemeja la situación del país a lo que viví cuando la caída ocurrió durante la caída del muro de Berlín. Es decir, el colapso de ese modelo. No sé si usted opina lo mismo o no. Pues sí, las detalles pueden parecerse, pero desgraciadamente no tenemos un partido socialdemócrata tan inteligente, un Willy Brandt, un Helmut Kohl, y luego una mujer maravillosa como Angela Merkel. Si pudiéramos traérnosla, porque todas las variables de colapso están, pero no tenemos gerentes. No hay que ser doctor en política, hay que saber gerenciar, reunirse con los mejores expertos en luz, en agua, en salud, en los temas fundamentales del país. No tenemos esa gerencia. Así que esto crisis se exacerba porque no tenemos capacidad para gerenciarla en Miraflores. La tenemos en el país, la tenemos afuera y seguro que dispuestos muchos de ellos a colaborar afuera y adentro. Algunos regresar inclusive, pero tiene que haber un gobierno de amplitud, de gerencia, y eso no se visualiza para nada. Si la señora Merkel quisiera hacer aquí una pasantía, sería la panacea. Bueno, bien, agradecemos al profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión y análisis acerca de los temas que debatimos este miércoles. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Benestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterín Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Bancaribe, acortando distancias